Sí, pues sí, yo trabajo ahí. Bien, pues en las noticias, las entrevistas de nuestro Canal 8, la señal 23 y las plataformas que están acompañándonos, saludamos de inmediato al secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Edson Díaz Cruces, que está a nuestro lado. Bienvenido, muchas gracias primero por su tiempo, gusto saludarlo. No, muchas gracias a ti, María Alejandro, por siempre estar disponible en TV8 para poder conversar estos temas tan relevantes para la ciudadanía. Claro, pues está en una secretaría que es muy exigente, ¿no es cierto?, en el día a día, las 24 horas durante toda la semana. Edson, están en algo puntualmente trabajando por estos días, que es la encuesta CACEM. ¿De qué se trata en líneas generales? Bueno, en línea general, la encuesta CACEN es la encuesta más importante que hay después del censo. El censo es una muestra universal de un instrumento estadístico, pero como encuesta particularmente, la CACEN es la más relevante. En la región del Biobío son del orden de 7.600 los hogares que vamos a encuestar, y lo que permite la CACEN es medir la evolución de la pobreza en Chile. La encuesta CACEN se comenzó a trabajar desde el año 87 en Chile y ya va en su versión número 17. Tiene un gran valor estadístico porque se toma cada 2 o cada 3 años. En el caso de la línea regular es cada 2 años, y tuvimos que tomarla en la pandemia durante el año 2020. Claro. Por tanto, ahí tuvimos que tomarla de manera irregular cada 3 años. ¿Y qué involucra esta encuesta CACEM? Involucra primero medir la pobreza por 2 dimensiones importantes: la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional. La pobreza por ingreso está determinada por 2 factores. Primero, los ingresos autónomos que tiene una familia, una persona en este caso, que son los que determina la fuerza del trabajo. Yo por trabajar genero una remuneración, y esa remuneración es mi ingreso autónomo. Pero también no todas las familias reciben solamente los ingresos autónomos, también muchas familias reciben subsidios, y eso se llaman los ingresos monetarios. Y finalmente, la conjunción de esas dos, tanto del ingreso monetario como el ingreso autónomo, generan finalmente un universo, ¿verdad? Un monto que se determina como el ingreso total. Y el ingreso total finalmente, si está bajo los 232.000 pesos, entonces está bajo la línea de la pobreza. Yeah. Y ahí, finalmente, con ese rango, ¿verdad?, se establece per cápita. Por ejemplo, los 232.000 pesos no es por la familia, no es por el grupo familiar, sino que es por persona del grupo familiar. Por tanto, las familias que sus ingresos sean inferiores a 232.000 pesos, como per cápita, entonces van a estar bajo la línea de la pobreza. Eso es una convención estadística internacional, y por tanto hoy día estamos avanzando en la aplicación de la encuesta, que comenzó ya a partir del 1 de noviembre y termina el 31 de enero. Así que tenemos 2 meses, y eso es una encuesta que la levanta el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que contrata al Ministerio de Desarrollo Social a partir de una licitación pública. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile hace muchos años ya que está aplicando la CACEN. Así que eso va a permitir, por ejemplo, tener los datos estadísticos de la región y del país. En la región del Biobío, la última CACEN del año 2022 determinó el nivel de pobreza más bajo en la historia del país. Nunca Chile había tenido un nivel de pobreza tan bajo, según los antecedentes que yo comentaba, que son la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional. Llegamos a 6,5% de pobreza a nivel nacional. ¿Y eso es grave? Eso es más que grave, es esperanzador, porque tuvimos el nivel de pobreza más bajo. Por tanto, las políticas públicas y los ingresos monetarios y las transferencias monetarias que se realizaron a los grupos más vulnerables sirvieron para aumentar, ¿verdad?, la calidad de vida de esas personas. Nos tenemos que preocupar. Es una mirada nacional. Es una mirada nacional. Sí. En la región del Biobío llegamos a un 7,5% de la pobreza regional, un punto porcentual por sobre la media nacional. Así es que eso nos desafía permanentemente también como región a poder focalizar de mejor manera las políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos finalmente de programas específicos que apoyan a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, ¿qué sectores nosotros hemos identificado, según las encuestas CACEN anterior, que es relevante de mirar? Las personas, por ejemplo, y principalmente mujeres que realizan labores de cuidado y que no permiten generar ingreso autónomo. Ahí hay una brecha importante, y por tanto, hoy día por eso se crea el Chile Cuida y se crea la Política Nacional de Apoyo y Cuidado, para potenciar finalmente, particularmente ese sector, que es las mujeres que cuidan a un tercero, a una persona con situación de discapacidad, a una persona mayor postrado, etc. Entonces, ahí hay una brecha importante. Otra brecha importante que también tenemos que cubrir, que principalmente son personas que tienen mayor prevalencia a tener menos ingresos, es las personas mayores. Claro. Porque sus pensiones son bajas, ¿verdad? Ya no generan ingresos autónomos, solamente generan ingresos monetarios que son derivados principalmente de subsidio o de pensión, y por tanto también hay una brecha que cubrir, y por eso es tan importante
discutir estos temas en sociedad, que el Parlamento, el Ejecutivo ya envió un proyecto de ley, que el Parlamento lo discute y se resuelva el tema de las pensiones, porque eso va a permitir mejorar las pensiones hoy día y finalmente que los ingresos del grupo familiar aumenten y por tanto dejemos de estar bajo la línea de la pobreza. Es muy diferente lo que acontece acá en la región del Biobío, tomando en cuenta Arauco por un lado, la provincia de Biobío, Concepción mismo, o hay factores comunes en cuanto al estudio, al registro que ustedes tienen, Seremi? La encuesta CACEN es súper relevante también porque es una muestra regional, pero también se hace cargo de la realidad de toda la región y de los territorios. Es una encuesta que se toma en todas las comunas de la región del Biobío, por tanto vamos a estar en las 33 comunas levantando esos antecedentes. Las muestras anteriores ya no determinan, ¿verdad?, que existen realidades territoriales que son distintas. Mayor tasa de ruralidad, por ejemplo, en la provincia de Arauco, comunas como Arauco, por ejemplo, tienen alta ruralidad porque tienen una extensión geográfica muy grande. También la realidad, por ejemplo, de los bordes costeros es distinta a la que tenemos en la alta montaña, por ejemplo. Esta encuesta llega a todos lados y, por tanto, respecto de toda esa realidad es finalmente cómo se determina la pobreza en nuestra región. Ahora cuéntenos, la encuesta en términos prácticos, ¿es presencial? ¿Se hace en línea? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula y la metodología que ocupa la encuesta CACEN es que siempre es presencial. Por tanto, vamos a dirigirnos directamente a la casa de todas las familias y ahí vamos a tomar esta encuesta, una encuesta que además, María Alejandra, tiene algunas particularidades. No pregunta, por ejemplo, el RUT, no pregunta el apellido. Lo que a nosotros nos interesa saber es la realidad del grupo familiar, por tanto eso también le da mayor valor de seguridad para que las personas no crean que esto va a alterar, por ejemplo, su registro social de hogares. No tiene ninguna relación con eso. Lo que estamos aquí es tomando los datos estadísticos de los grupos familiares para saber cuáles son los ingresos que percibe cada grupo familiar, pero también en la pobreza multidimensional revisamos 5 factores que igual es importante señalar. Revisamos la relación de la familia con la salud, con la educación, con la vivienda, con el trabajo y con la cohesión social. Porque se estima que la persona, ¿verdad? Primero se estima, ya bueno, ahora se decidió así, por la academia, por el Estado, por el gobierno, hace tres periodos atrás, 3 versiones atrás, se comenzó a tomar la pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional tiene estos 5 subfactores. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la pobreza no es solamente los ingresos. Y hay una convención ya internacional con respecto de eso. La pobreza no está determinada solamente por los ingresos. Yo igual soy pobre si es que, por ejemplo, viven con malas condiciones de habitabilidad. Puedo tener un ingreso importante, pero si vivo, por ejemplo, en una vivienda que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, entonces también tengo un nivel de pobreza importante. Si, por ejemplo, tengo un trabajo estacional o un trabajo que no alcanza a generar los ingresos necesarios para que mi grupo familiar viva bien, entonces también ahí estoy en una situación de pobreza. Lo mismo en el caso del acceso a la salud o el acceso a la educación o la cohesión social, que también es relevante al medir la pobreza multidimensional, como por ejemplo si yo participo en alguna organización social, si yo me vinculo por ejemplo con mi municipio, con mi junta de vecinos. Claro. Eso va a determinar también que yo tenga una mayor prevalencia, por ejemplo, a estar más pobre o menos pobre según la colaboración o la ayuda que tengo también de mi entorno. Por tanto, hoy día no estamos hablando solamente de un tipo de pobreza que es por ingreso, que es un dato objetivo, sino que también la pobreza multidimensional que se mide según estos 5 subfactores. Esta encuesta, más que obligatoria, es necesaria, pareciera, ¿no? Es muy necesaria porque además la muestra es muy importante. Yo decía que la encuesta más importante después del censo, y el censo es universal, por tanto como un factor de encuesta, es la que le pregunta a mayor cantidad de gente por algún tema en específico en todo Chile. Los 7.650 personas que se preguntan en la región del Biobío representan el 10% de la muestra nacional. Hoy día son del orden de casi 80.000 hogares que se visitan a nivel país. Por tanto, es súper relevante en la cantidad de personas a las que le pregunta respecto de esta realidad. Y tiene un factor de seguridad importante porque las personas que toman la encuesta son parte de la central de microdatos de la Universidad de Chile y van a aportar una credencial, todo sobre todo relativo a la CACEN. Le van a hacer preguntas solo de lo que yo le estoy comentando, de ingreso, cuántas personas trabajan en el grupo familiar, cuáles son sus ingresos que perciben. No le van a preguntar su RUT, no le van a preguntar su apellido. Van a aportar una credencial con un código QR, donde también van a poder escanear si las personas quieren, poder consultar ahí en la central de microdatos o en la página del ministerio quién es la persona que lo encuesta. No es necesario que se responda al interior de la vivienda. Si la persona no quiere responder al interior de la vivienda, la puede responder en su antejardín, por ejemplo, no hay ninguna dificultad. Nosotros siempre hacemos el llamado a que sean amables con nuestros encuestadores, que le ofrezcan un vasito de agua, eso no está de más.
pero en términos generales se va a aplicar en donde la familia se sienta más cómoda, pero siempre de manera presencial. Vamos a la Secretaría a su cargo, en líneas generales. ¿Cómo ha sido el año, Edson, este 2024? Ha sido un año de mucho trabajo, ha sido un año de mucho despliegue en el territorio. Hemos recorrido las 33 comunas de la región del Biobío con políticas públicas que hacen mucho sentido a las personas, porque nosotros siempre decimos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el Ministerio de las Personas. Trabajamos en todo el ciclo de vida de las personas. Trabajamos desde la niñez con el Servicio de Protección Especializado y hoy día con la instalación de las oficinas locales de la niñez a través de la Ley de Garantía, hasta con las personas mayores a través del Senama. Por tanto, nuestro recorrido es muy amplio, el arco es muy grande. Trabajamos con los emprendedores a través del FOSIS, trabajamos con las personas con discapacidad a través del SENADIS, trabajamos con el INJU a través de las políticas de juventud, trabajamos con el SENAMA, con los adultos mayores, etcétera. Trabajamos con el FOSIS, con los emprendedores, con CONADI también, la política de pueblo originario. Por tanto, nuestro rango de acción es muy grande, pero además de eso, hoy día tenemos objetivos bien específicos: instalar las oficinas locales de la niñez en la política de niñez a través de la Subsecretaría de Niñez y a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, instalar hoy día el Chile Cuida, que es la política pública que se preocupa de las personas cuidadoras. Entonces, y que históricamente además estuvieron invisibilizadas. Así que ahí tenemos dos grandes rangos además que trabajamos dentro del Ministerio, y además entregamos los RS, que son los famosos recomendaciones satisfactorias para todos los proyectos sociales que se ejecutan en el territorio. Así que eso nos obliga a estar en mucho contacto con los municipios, son aliados estratégicos nuestros. Permanentemente estamos todo el día conversando con los alcaldes, nos preguntan y nos piden ahí revisar algún proyecto con prioridad. Siempre eso nosotros estamos disponibles para revisarlo, porque sabemos que cuando nosotros aprobamos, detrás de cada recomendación satisfactoria que entregamos, está la mejora de la calidad de vida de las personas que van a ser usuarios de ese recurso. Y nosotros lo que tenemos que ver ahí es cuidar los recursos públicos además. Entonces nuestra misión es cuidar los recursos públicos, que esos recursos públicos tengan pertinencia territorial y que finalmente cumplan el objetivo de poder ser utilizados en lo que se solicitaron los recursos. Y lo que nosotros evitamos de eso finalmente es tener estos históricos elefantes blancos, por ejemplo, de construcciones que no se ocupan. Lo que nosotros estamos cautelando siempre es que la inversión que se ejecute en los territorios a través de la entrega del RS tenga necesariamente que ver con la realidad de los territorios y que finalmente se utilice. Y así, por ejemplo, hemos aprobado ya más casi unas 48, 45 canchas de fútbol, por ejemplo. Y en todas las comunas de la región del Biobío, nosotros que nos gusta el fútbol, hoy día en todas las comunas de la región del Biobío tenemos canchas de pasto sintético. Y hemos llegado incluso a sectores rurales, por ejemplo, como en sectores como comunas como Conturmo, Cañete. Hoy día tenemos en sectores rurales hoy día también canchas de pasto sintético para las ligas rurales. Eso es mejor calidad de vida para las familias. Con recursos del gobierno regional, con aprobación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, podemos lograr mejor calidad de vida para las personas. Hemos aprobado consultorios, acabamos de aprobar un consultorio en la comuna de Hualqui y también en la comuna de Los Ángeles. Por tanto, es inversión pública específica que va a mejorar la calidad de vida. A ver, han hecho un tremendo trabajo este año, y en vista de aquello, ¿cuál es el gran desafío que tienen para el 2025, Edson? El gran desafío es aumentar en las comunas Chile Cuida, que son parte de la red local de apoyo y cuidado, que son parte de los centros comunitarios de cuidado, son programas específicos dentro de este gran paraguas que es el Chile Cuida. Hoy día estamos en 11 comunas de la región del Biobío. El presidente Boric se comprometió en su proyecto de presupuesto a aumentar las comunas de 140, con la que hoy día tenemos en el país, a 214. Por tanto, va a haber muchas comunas que se van a sumar a este desafío del Chile Cuida en la región. Y eso nos pone muy contentos y nos da una sensación de esperanza, porque vamos a llegar a más comunas a atender a un segmento históricamente muy desprotegido, que son las personas que realizan la labor de cuidar y, por cierto, las personas que requieren cuidado. Así que vamos a estar trabajando con ellos fuertemente, con asistentes de cuidado en sus domicilios, con asistentes profesionales, ampliando marcos de puerta, creando rampas de acceso, instalando pasamanos al interior de la vivienda para que las personas que cuidan tengan mayor posibilidad, digamos, y menos esfuerzo físico, por ejemplo, al momento de cuidar. Por tanto, eso nos llena de satisfacción, porque cuando llegamos con esas políticas públicas, que no es cemento, es gestión de la vida familiar, de la dinámica familiar, nos encontramos con tremenda historia de vida que nosotros como Estado entregamos un granito de arena para decir que las personas que cuidan no tienen por qué cuidar solas, que el Estado también debe cuidar, y por tanto estamos cambiando el paradigma de cómo nos ordenamos nosotros socialmente. Históricamente, ¿qué pasaba, Alejandro? Sabemos que muchas mujeres se postergaban su vida para cuidar a otros. Claro. Y las familias eran muy extensas, e incluso las familias como que tenían una convención interna, como que una de las hermanas cuidaba a las personas
a la persona mayor, a la persona postrada. Hoy día eso no tiene por qué ser así. Hoy día el Estado también tiene que jugar un rol importante en los cuidados. Y tenemos que apoyar a las personas que cuidan. Y tenemos que hoy día desarrollar dispositivos que aborden la tarea del cuidado, y a quienes no tenemos quien cuide a un tercero, entonces tenemos que disponer, por ejemplo, de lugares como los CEDIAM, que son los centros diurnos de personas mayores, y los CELEAM, que son los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Entonces tenemos que seguir avanzando en esa política pública importante, y nosotros estamos convencidos de que a través de la impulsión de recursos, pero además la contratación de profesionales, la destinación de recursos humanos, técnicos que visiten los domicilios, vamos a poder acompañar a esas familias que históricamente estuvieron solas. A ver, Edson, ¿cómo la gente común y corriente, el vecino, el ciudadano, se puede acercar a ustedes, estar en contacto, ¿no es cierto? Ustedes tienen redes. Sí, nosotros tenemos redes sociales, le invitamos también a seguirlas. En Instagram estamos en @MDSFBioBio. MDSF, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, BioBio, ahí nos pueden encontrar en Instagram, y en Facebook estamos en Seremi de Desarrollo Social, BioBio, así que ahí también nos pueden encontrar en Instagram, y estamos ahí en todas las plataformas bien activos, siempre informando de todas las actividades que realizamos en el territorio. Ahora, en la encuesta CACEN ya comenzó, ¿están focalizados? ¿Cómo es la pauta de trabajo? ¿Están en todos los sectores o van escalando en el No, mapa? estamos ya en todos los sectores, porque el Centro de Microdatos tiene la facultad ahí de poder destinar funcionarios en toda la región, así que ya ellos contrataron su personal y están desplegados en el territorio. Nos han llegado notificaciones de comunas como Tirúa y también Chihuayante, por ejemplo, donde ya no alcanzaron a encontrar a la familia durante el día, le dejaron la notificación, los alcaldes nos llaman para preguntarnos, ¿Seremi, es verdad esto? Sí, es verdad. Estamos tomando la encuesta CACEN, así que invitamos a que las personas abran la puerta de su casa, a que puedan contestar, porque esa información va a ser súper relevante para poder rearticular y reordenar las políticas públicas, que es lo que estamos conversando, claro. La agenda de cuidado, la agenda de niñez, la agenda de claro, inversiones. Porque siempre hay interrogante de la gente, ¿qué va a pasar con los datos? Claro. ¿Qué uso se hace de los datos en línea general? Es lo que la gente se pregunta, y bueno, le asalta la interrogante porque te sabe que, no sé si puede ser desconfianza o no, algo, las personas siempre están como mirando a la defensiva cuando aparecen encuestas. Y es normal, y por eso es súper importante la tarea que hacen medios de comunicación como ustedes, por ejemplo, que permiten llegar a la vivienda de las personas, también para explicarles que a través de este proceso de confianza, y por eso nosotros agradecemos que abran las puertas de sus casas, permite corregir políticas públicas, permite decirnos, mira, ¿sabe qué? En este sector quizás hay que invertir más recursos porque acá la prevalencia de los recursos es mucho más baja, porque encuestamos a 50 viviendas, por ejemplo, a 50 viviendas, todos nos dieron bajo la línea de la pobreza. Entonces, en esta comuna quizás es más importante entonces fortalecer los dispositivos más que en la otra comuna X, porque acá de los 50 hogares que entrevistamos, 48 estaban por sobre la línea de la pobreza. Entonces, eso permite finalmente después corregir las políticas públicas, incentivar los recursos públicos donde deben ir, y por tanto la información que van a entregar las familias es súper relevante, porque va a permitir hacer también un acto de justicia con eso. Claro, eso sería interesante saber, Seremi, ¿qué pasa con esas personas que están en una situación extrema? ¿Cómo la apoya el gobierno? ¿Cómo la apoya la Secretaría? A través, no sé, ¿de qué gestión? Hoy día nosotros tenemos un instrumento que es súper importante, que también es un instrumento estadístico, pero que es un instrumento que está focalizado a la vulneración de las personas, que es el Registro Social de Hogares. Tenemos convenio con toda la región del Biobío, y todas las comunas tienen hoy día funcionarios contratados a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para la aplicación del RCH, y ese es el instrumento que mide la vulnerabilidad de la familia y por tanto permite accionar toda una batería de oportunidades, como por ejemplo el programa Familias, que se ejecuta a partir de la información que nos entrega ese registro social de hogares, porque ese registro social de hogares es lo que determinó el grado de vulnerabilidad de la familia, y por tanto cuando hay una familia que está en una situación de vulnerabilidad, lo que tiene que hacer el Estado es disponer de una batería de proyectos o programas para ello. Y hoy día ahí llega el programa Familias, llega el programa Vínculo, llega el programa Habitabilidad, llega el programa de Seguridad Alimentaria, llega todo eso asociado a estas familias, y por tanto se recarga, ¿verdad?, esa familia de estímulos externos para que supere su situación de vulnerabilidad. Entonces es uno de los mecanismos que hoy día existe y que tiene el Estado para poder rearticular, ¿verdad?, y repensar la forma de cómo abordamos la pobreza en Chile. Y estos mecanismos han ido surgiendo efectos,
han ido surtiendo efecto porque cuando revisamos finalmente los datos estadísticos y la última CACEN determinó que la pobreza en Chile baja sistemáticamente del año 87 a la fecha, con una sola excepción, la pandemia. En la ¿Cómo, pandemia subió la pobreza y ahora volvió a bajar y por tanto hoy día nos desafía a seguir en esa senda. cómo opera la Seremi de Desarrollo Social y Familia frente a un hecho que es ineludible, ¿no es cierto?, que uno advierte en todas las ciudades de Chile, no sé, del mundo, que es la gente en situación de calle, Edson? Ahí nosotros tenemos un trabajo sostenido súper importante, disponiendo de recursos y de estrategias para poder lograr que las personas en situación de calle rompan ese círculo. ¿Qué es lo que hacemos ahí de manera bien concreta? Disponer, por ejemplo, de albergues, en tiempos de invierno principalmente, porque lo que estamos cuidando ahí es la salud y la vida de las personas. Lo que estamos tratando de evitar, y voy a ser súper crudo con lo que voy a decir, pero es la realidad, lo que evitamos nosotros cuando instalamos los albergues es que una persona muere en la vía pública por hipotermia. Entonces se acciona una serie de dispositivos como el Código Azul, por ejemplo, en tiempos de invierno de mayor frío, pero nosotros hoy día mantenemos dispositivos durante todo el año. Esa es una variante. Antes el plan se llamaba Plan Invierno, hoy día se llama Plan Protege. ¿Por qué razón? Porque hoy día trabaja durante todo el año, con menos dispositivos que la temporada más álgida, eso es verdad. Pero hoy día disponemos, por ejemplo, de hospederías, disponemos de albergue, disponemos de un centro de atención territorial donde van las personas durante todo el día a estar ahí en ese espacio físico. Lo tenemos ahí acá en Concepción, en pleno centro, ahí en Angol con San Martín. Y ahí tenemos ese espacio físico donde van las personas en situación de calle, donde nadie les va a cocinar, pero ellos se pueden cocinar porque tienen olla, tienen todo para que ellos puedan realizar sus cosas, porque lo que se busca en esos espacios también es generar la autonomía. Hay lavadoras disponibles, hay duchas, hay secadoras, televisores, etcétera, para que las personas durante el día lleguen ahí, tengan ese espacio, no estén durante el día en la calle, en esta situación de verdad de mucha precariedad. Entonces, a través de eso lo que se busca es generar la autonomía, pero también articular una red, que eso sea una buena excusa para lograr que estas personas adhieran a los dispositivos, como por ejemplo los albergues, la hospedería. Tenemos una ruta social que sale durante todo el año a buscar a estas personas, a invitarlas que están en situación de calle para que adhieran a nuestros dispositivos. Tenemos convenio también con los servicios de salud para poder tener rutas médicas. Por tanto, tenemos una serie de dispositivos hoy día instalados en el territorio y que funcionan de manera permanente para dar oportunidades finalmente a las personas en situación de calle. Esta no es una realidad de Concepción. No es una realidad de Santiago, es una realidad del mundo. Quienes han tenido la posibilidad de viajar a otros países se dan cuenta que en capitales nacionales, mundiales, como París, por ejemplo, son situaciones que son súper complejas de manejar. Esta es una realidad que después de la pandemia creció mucho. Y hoy día nos estamos haciendo cargo a partir de toda la instalación de dispositivos, pero yo les voy a dar una primicia. Las personas en situación de calle no se concentran principalmente en Concepción. Donde tenemos la mayor cantidad de personas en situación de calle en la región del Biobío, en la comuna de Los Ángeles. Y ahí los municipios juegan un rol importante también, porque cuando nosotros disponemos, no sé, por ejemplo, de 2 albergues en Los Ángeles, el municipio nos dice nosotros disponemos de 2 más. Entonces ya no tenemos 2, tenemos 4, con recursos municipales. Entonces los municipios juegan un rol importante y por eso es tan relevante que las políticas públicas se conozcan y que además se apoyen. A ver, en lo personal, este es un ministerio, una secretaría de mucha sensibilidad, porque se encuentra con un universo de personas muy diferente a lo que uno advierte, que pasan prácticamente inadvertidas de pronto en la calle, ¿no es cierto?, abandonadas, gente sin mucho destino en lo inmediato. ¿Cómo se ha sentido, cómo lo ha absorbido usted? Porque hay que tener carácter, ¿no es cierto?, para poder entregarle respuestas a estas personas, ¿no? Sí, yo soy de profesión trabajador social y nos hemos preparado para el desafío. Personalmente es una situación que siempre uno también se va apoyando mucho de los equipos. Los equipos son fundamentales en esto porque la multiplicidad de temas que nosotros revisamos día a día es súper relevante. Pero también uno trabaja con la satisfacción de que la pega que uno va realizando, el trabajo que uno va realizando día a día va rindiendo frutos cuando uno se encuentra con personas, por ejemplo, que estuvieron en condición de calle y uno las saluda en la calle porque ya los conocemos. Probablemente para las personas que transitan por el centro de Concepción o por el centro de Los Ángeles, a lo mejor pasan desapercibidas muchas personas que vienen en situación de calle. Nosotros los conocemos por los nombres, los saludamos, nos relacionamos con ellos.
Y cuando vemos que salen de esa condición y lo vemos en otra condición, nos alegramos mucho. Estamos hablando ahí de las personas que están excluidas, por tanto lo que estamos haciendo ahí también es incluir. Y en la mañana participábamos en un seminario en San Pedro con personas con discapacidad que hoy día son estudiantes de educación superior. Y aprendíamos la lección finalmente de ellos, que ellos nos decían, cada acto que se hace para poder hablar de inclusión, finalmente dejar de excluirnos. Yo creo que ese es un trabajo permanente que nosotros tenemos que hacer desde nuestro ministerio, y nos llena de satisfacción porque más trabajamos con personas y además estamos preparados y estamos condicionados para ser agentes de cambio. Entonces, si eso lo logramos, si logramos cambiar las realidades complejas a las que se ven enfrentadas las familias, entonces estamos contribuyendo al rol que nos corresponde. Así que nosotros felices de poder realizar este trabajo, felices de apoyar las buenas políticas públicas y de actuar con la mayor premura, porque detrás de esto están personas que están sufriendo, que lo están pasando mal y nosotros tenemos que apoyarlas. Seremi, ahí está su cámara para que se dirija a la gente y los invite a participar, ¿no es cierto?, asociarse a la encuesta CASEM, que ya está en pleno desarrollo. No, nosotros tremendamente agradecidos de la disposición de las pantallas de TV8, siempre están disponibles para poder trabajar estos temas que son tan relevantes para la ciudadanía. La CASEM particularmente es muy relevante para la confección y la articulación de políticas públicas, y la respuesta que usted puede dar en su casa de la CASEM va a ser fundamental, porque esto va a determinar una buena ejecución presupuestaria, va a determinar que las políticas públicas lleguen a quienes tengan que llegar, que son las personas más vulnerables del país. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Y a sus órdenes, cuando usted lo considere. Muchas gracias, Alejandro, que esté muy bien. Edson Díaz Cruces, el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, acá en Las Noticias, las entrevistas. Muchas gracias por acompañarnos.